estén bien del otro lado. Hoy voy a hablar de la posmodernidad, pero no desde el punto de vista que algunos pudieran decir, es un periodo acaso de la historia. La historia se ha resumido muchas veces en prehistoria, antes de que siquiera se llevaran registros, lo cual no quiere decir que no había actividad, ¿verdad? Había actividad muy a pesar de que no se registró. Y uno dice, bueno, ¿qué tantas de las actividades que ocurren se registran acaso? Entonces, lo que existe no solamente es como nos los cuentan, ¿sí? Así hayan diferentes versiones, uno lo que tiene es una interpretación de esos sucesos. Así que, como decía Nietzsche, todo es perspectivismo acaso, todo es interpretación. Esa teoría que pudiera llevarnos a pensar de que la realidad es una parte, siquiera acaso corresponde a lo real. Está a veces muy lejos, muy distante de lo real. Entonces, la historia, prehistoria, que no sabemos nada al respecto, y sin embargo, lo que sí sabemos es que había actividad humana y había antes del ser humano actividad de algún tipo, muy a pesar de que el ser humano no existiera siquiera. Entonces, nosotros registramos historia antigua y ahora hablamos de la modernidad y ahora también, más recientemente, se traslapa, algunos dicen que ya pasó, pero bueno, uno pudiera tener definiciones al respecto dependiendo de qué haya leído y de a quién haya leído, pero que estamos en la posmodernidad. La posmodernidad, acaso, se refiere a que es posterior, literalmente, a la era moderna. Y estos avances que han sucedido de forma tan rápida y sucesiva, como por ejemplo, estábamos en un periodo casi que en el oscurantismo, después pasamos a lo que llamábamos, en cuanto a la historia, se registra esta era del siglo de las luces, siglo XVII, y seguidamente pasamos a un periodo que tiene que ver ya con muy pegado y solapado con esta era victoriana que refleja el hecho de que la modernidad se avecinaba de manera que, gracias, o por lo menos así se asume, a la tecnología que se derivó o se deriva del racionalismo, ¿sí? De piensa, atrévete a pensar, frase de Immanuel Kant. Ahora, la cuestión de la mecánica clásica, que en aquel momento era no lo clásico, sino lo cotidiano, es la mecánica esta que nos lleva a pensar en la era de la revolución industrial como baluarte de salir de nuestra zona que se puede asumir minoría de edad, salir de la minoría de edad y atrevernos a pensar. Pero en la modernidad ahora donde estamos, ¿acaso ya pasó o estamos en esa era todavía? Postmodernidad implica que ya eso pasó. Ahora, el punto de vista este de Bauman, que es el que la traía a colación, sobre la modernidad líquida, parece aludir a una sociedad líquida que según Bauman, en cuanto a este examen sociológico que hace, él considera que la modernidad líquida define entidades semejantes a una costra volcánica que se endurece. Este es un símil, ¿no? Una metáfora. Vuelve a fundirse y cambia constantemente, de manera que va adoptando diferentes tipos de formas y que parece estable desde un punto de vista externo, pero, pero que puede volver a derretirse, es frágil y entra otra vez en un desgarro constante, una transformación continua, de modo que no queda de alguna manera fija de ningún modo, aunque en ocasiones tenga posturas que pudiera parecer no tanto definitorias, definitivas, ni mucho menos dogmáticas, sino que
Bueno, va fluyendo, ¿no? Es una narrativa de una condición humana que se establece que los conceptos y los metarrelatos ya han quedado en descréditos. Esto se debe justamente gracias a la crisis de los metarrelatos. Entonces, como siguiendo aquí el libro de Bauman, Modernidad Líquida, ¿sí? Vamos a leer algunos fragmentos, que es lo que estaba haciendo en función de la definición. Y bueno, también hay otras cosas aquí que decir, ¿no? Por ejemplo, hablando del prólogo, dice aquí un fragmento: la fluidez es la cualidad de los líquidos y los gases, según nos informa la autoridad de la Enciclopedia Británica. Lo que los distingue de los sólidos es que el descanso no puede sostenerse con una fuerza tangencial o cortante, y por lo tanto sufren un continuo cambio de forma cuando se los somete a esa tensión. Ese continuo irrecuperable de cambios o de posición o una parte de la materia con respecto a otra, cuando es sometida a una tensión constante, constituye un flujo. Sigo leyendo, ¿no? Y eso es una propiedad característica de los fluidos, opuestamente a las fuerzas constantes ejercidas sobre los sólidos, que para doblarlos o flexionarlos se sostienen y el sólido no fluye y no puede volver a su forma original. Los líquidos, en cambio, que son una variedad de los fluidos, poseen esta notable cualidad hasta el punto de que sus moléculas son preservadas o permanecen en moléculas en una disposición ordenada solamente en unos pocos diámetros moleculares. En tanto, la ampliedad de la variedad de conducta manifestada por los sólidos es resultado directo del tipo de enlace que reúne los átomos de los líquidos y de la disposición de los átomos. Estos enlaces, a su vez, que es el término que se expresa para la estabilidad de los sólidos, poseen una resistencia que ofrece una separación de los átomos todavía mucho más estrecha, lo cual lo hace sumamente duro. Entonces, es una forma de la que podemos entender a través de esta definición que tiene que ver mucho con la química. Es una metáfora que muy bien, y aquí Bauman específicamente lo usó de manera muy detallada, por supuesto, en su libro, pero que sirve para explicarnos muy bien o para entender muy bien que la sociedad en que vivimos, en esta cuestión de la crisis de los metarrelatos, que ya les voy a explicar, los metarrelatos son aquellos que desde épocas muy, vamos a decir, eh, muy lejanas de la historia, ¿no? Por lo menos los griegos, ni hablar en las historias que podemos leer que son derivadas de este pensamiento judeocristiano que tiene muy registrado todo lo que ocurrió desde un punto de vista, por supuesto, de los observadores que vivieron en esa época y que trascendieron sus escritos hasta nuestra época, ¿no? Hablando todavía más antes de Cristo, podemos encontrarnos a los griegos y todas estas cosas que ellos escribían relacionadas a, y cómo lo escribían, muchos de ellos no solamente en prosa, sino también en poesía, ¿no? Y, y, y bueno, uno pudiera decir de que esto que se ha acumulado en el tiempo sirve como recurso para entrar en una especie de estructura que se va todavía más entramando en una forma que nos deja un, un marco, sí, una forma, cosmovisión, aunque muy distintiva, pero que tiene en común todos estos relatos, que tienen, sí, una intención de fondo. Por tanto, la expresión metarrelato va de que hay una intencionalidad
más allá de los relatos, para poder mover a una acción de quien se nutra de estos escritos, de estas ideas, es ideológico. Y las personas que, llámese personas, instituciones, y precisamente por eso institucionalizaron, valga la redundancia, toda esta forma de pensar, que uno pudiera tener una tendencia y otra, pero al final está dentro de un rango definido, ¿sí? Así que estos relatos, estos metarrelatos están en crisis. Se asume que están en crisis ya no como lo que rompió el asunto del oscurantismo, ¿verdad? De la época de la escolástica judeocristiana, que supuestamente se rompió con eso, y la revolución que requirió una, eh, una evidente transformación, cambio de paradigma, ¿sí? Se derrumbaron todas estas, sí, estos paradigmas, como hablaba también, yo aquí lo he dicho en otras ocasiones, me parece interesante traer eso a colación, ¿verdad? Este, este John, sobre los metarrelatos, en cuanto a verlos demasiado, eh, ya no como algo que, que marque pauta y que mueva a las personas a algo, porque esa es la, definitivamente, en última instancia, lo que quiere lograr estos relatos, ¿sí? Mover a las personas en una dirección. Así que, hasta qué grado esta crisis de los metarrelatos trajeron ahora lo que conocemos ahora, según Bauman, usando su definición, como una sociedad líquida? ¿Líquido por qué? ¿Sí? Estaba tratando de hacer un checking aquí, un fact-checking, pero no lo voy a hacer. Se me perdió el nombre de este personaje, pero ya lo encontraré en mi mente dentro de poquito, ¿no? Este, ya vamos a ver un poquito aquí, me disculpan, viéndole a los ojos, sobre todo quienes nos escuchan. Yo sé que hay personas que no nos ven en YouTube, y bueno, valga la oportunidad esta para decirles que se suscriban, que dejen sus comentarios, que puedan extender esta información a otras personas. Yo creo que es importante. Entonces, les decía que estas situaciones de los paradigmas, ¿sí?, que trae consigo las revoluciones científicas, por ejemplo, aunque la ciencia no es otra cosa que una especie de juego del lenguaje. Thomas Kuhn era el que hablaba de eso, de las revoluciones científicas, ¿no? Estas estructuras se mueven, no tienen por qué ser fijas. Yo en otra ocasión lo hablé, porque si las mantenemos fijas, estaríamos resistiéndonos a el avance, ¿sí? Estaríamos resistiéndonos a que con esta visión dogmática, ¿no? Que no es otra cosa que los dogmas del empirismo, lo que estaríamos es perpetuando en un status quo, ¿sí?, que definitivamente sería no progresar. Estaríamos como en una zona de confort tal que nos llevara a hasta aquí llegamos. Y hasta aquí llegamos implica algo muy, eh, además de difícil de sostener, porque siempre se va a levantar alguien asumiendo algo nuevo, ¿sí? Y nuevo no digo impuesto a la fuerza, aunque pudiera ser, pero que igual debería someterse a revisión, ¿no? Y después de esta revisión llegar a ciertas conclusiones. De todas maneras, esto permitiría el perspectivismo, no querer ser ni pretenderlo tan evidentemente testarudo, parado en una zona,
Y hasta qué grado esta sensación de estabilidad que necesitamos nos pudiera llevar a que si esto es un peligro, estar en un lugar fijo, a su vez genera una sensación de control. Y esta sensación de control nos genera un bienestar en el sentido de que no estamos en una posición tan ambivalente, tan sin perder de vista el pluralismo, pero como teniendo en cuenta el pluralismo implica necesariamente que nuestra forma de ver las cosas debe ser movible. Y esta sensación de movible a su vez genera una sensación de inestabilidad. No sé si me explico. Lo que esta cuestión implica es una paradoja, ¿no? Yo quiero estar completamente convencido y esta convicción me genera seguridad. Y esto es un bienestar, por supuesto, que no es despreciable, ¿no? El status quo lleva a pensar de que mientras haya estabilidad, por ejemplo, en un país, entonces los inversionistas pueden apostar por ese país. Hay una especie de situación de comodidad en cuanto a que no me van a cambiar las reglas de juego a cada rato. Pero en cuanto a moverse de un sitio a otro, esta cuestión de no pretender ser en un sentido dogmático, pero sí muy pendiente a la necesidad de los cambios, me lleva a ser flexible en cuanto a lo que vimos hace ratico sobre la metáfora esta de que es como un volcán, estas piedras que definitivamente están en un estado de líquido por el momento, quizás gaseoso, que todavía es inestable igualmente, pero no es que no tengan forma, sino que pueden adoptar diferentes formas. Eh, de alguna manera se van adecuando y se van transformando, una vez más, en vista de la necesidad. Entonces empieza a surgirnos este tema del utilitarismo, ¿verdad? El utilitarismo dice de que mientras sea bueno, ¿verdad? Eh, Jeremy Bertrand hablaba del utilitarismo, también hay otra persona que habla del utilitarismo, pero creo que este es el padre del utilitarismo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y es el origen. Aquí estoy tratando de hacer un check-in rapidito. Ya vamos a seguir viendo. eh, bueno, también está Stuart Miller. Y bueno, lo cierto es que esto plantea de que mientras te haga feliz, ¿sí? Tú puedes hacer cualquier cosa con tal de lograr esa felicidad. No importa los fines, mejor dicho, no importa los medios, el fin es ser feliz. Entonces, aquí la ética se corrompe muchísimo, ¿sí? Porque lo que para mí es feliz puede que para otro sea una desgracia, ¿sí? Esto, por supuesto que me pone a pensar, y por eso estoy aquí saltando de un lugar a otro, me lleva a pensar, y quizás usted también, en la valla de Chesterton, ¿no? Hay una racionalidad que se asume de que si esa valla está ahí es por algo. Está haciendo feliz a alguien, a lo mejor está impidiendo algo. Y si yo vulnero esa valla, porque yo no estoy feliz, lo veo como un obstáculo, eso puede desatar un sinnúmero de problemas. Entonces yo primero tengo que estar en condiciones de entender, y una vez que entiendo el problema y todo lo que puede implicar quitar esa valla, yo puedo tomar la decisión de mejor dejar esa valla allí, ¿sí? La felicidad de uno pudiera ser un deseo, y este deseo, como decía Schopenhauer, es muy complicado porque
resulta que revela más adelante, una vez más, un deseo distinto porque te causó tedio el anterior. Entonces esto implica moverse hacia adelante porque terminas una cosa, pero no estás conforme, vas a otra y a otra y a otra. Y eso, por supuesto, que está muy bien, solamente que cuando hay un deseo que también es el deseo de otro, hablando de la otra edad, esto resulta en un conflicto. El conflicto puede llevar a violencia incluso, ¿no? Se habla entonces de Hegel, el amo y el esclavo, y todo lo que implica este sujeto, objeto, esta metáfora que nos lleva a pensar, y más que metáfora, también en lo realismo, ¿sí? En lo realista, se asume de que el utilitarismo ha fallado porque ha generado conflictos, etnias y, y bueno, no toma en cuenta que es lo que John, eh, este sí que yo lo he hablado aquí en otras ocasiones. Ahorita estoy un poquito pegado con la mente, si le pudiéramos decir, eh, un poquito lento, la verdad, porque he estado enfermo con gripe y todo eso, por eso es que no he grabado tan seguido últimamente. Hoy quise grabar porque ya el compromiso es que al menos haya uno eh, semanal. Mensual no, mensual deben haber 4. Si cumplo el compromiso semanal, deben haber 4 mensual. 4 videos y también rápidamente. Que rápidamente, aquí hago este paréntesis, no es porque sea rápido, sino porque la mente debería ir rápido y enlazar una situación con otra en la sinapsis y en esta reacción en cadena que también ocurre sin duda alguna en los pensamientos. Bueno, pero lo cierto es que el utilitarismo ha fallado porque la felicidad no es colectiva. La felicidad, cada persona puede ser feliz con alguna cosa muy distintiva, ¿no? Lo que me hace feliz a mí, no a usted. Definitivamente ahí entramos en un conflicto de, de estos que pudieran decir deseos eh, que son de alguna manera comunes en unos y otros, pero que bueno, cada quien tiene sus métodos y para todos hay posibilidad, ¿sí? Entonces, siendo que la vida es así, y siendo que han caído los metarrelatos, y siendo que no hay una condición fija, esto genera incertidumbre, esto genera estar en una situación un poco psicótica, ¿sí? Neurótica más bien. Así que nos lleva a que todo vale. Pero ¿acaso la verdad absoluta quedó en una situación de aporía, más bien de utopía? O más bien es deseable alcanzar dicha verdad, que se asume que la verdad es sinónimo de felicidad, pudiera ser. No siempre dirían algunos, porque la verdad también con la que uno choca, la muerte es una verdad absoluta que nada tiene que ver con la felicidad. Y sin embargo, tiene más sabor a verdad. Y todo lo demás que pudiera decirse felicidad puede ser muy vano, muy banal. Entonces, si nos movemos de un lado a otro en esta corriente y cómo encontrar un método fiable donde todos podamos estar tranquilos. Entonces se habla, John Rawls, ya me acordé del nombre, sobre la justicia social en función, como decía él, de la equidad, y no de la igualdad, porque no todos somos iguales. Aún así todos somos y deberíamos ser iguales ante la ley, ante la justicia. La equidad social va de eso, ¿sí? Y bueno, John Rawls hablaba de eso. Ahora, para seguir hablando de Sigmund y este libro en cuestión, ¿sí?
Lo cierto está en que no es unívoca ni debe ser sólida la cuestión de la felicidad, tampoco la cuestión de la verdad, ¿acaso? A mí me gustaría pensar, y justamente esto es algo que movió en, y para lo cual investigó, y fue el móvil principal, según yo lo he leído, en la cuestión esta de la fenomenología, ¿sí? De, de Husserl, cosa que le movió a su investigación, es esta sensación de que la verdad es algo que siempre se nos escapa, así como el noúmeno, ¿sí? Que siempre se puede extender. Nick Land decía, esta sensación de alcance en relación a que si no lo entiendes todavía, ¿sí? Para ti seguirá siendo un misterio tal que hasta pudieras rechazarlo, ¿verdad? Porque lo novedoso causa un impacto tal de extrañeza, de raro, y que pudiera moverte, según la amígdala y su función, emocionalmente a abrazar esta nueva verdad. Es decir, a enfrentarla, ¿sí? Muy a pesar de que está haciendo algo invasivo, distinto, no pregonar la mismidad, ni establecer el status quo como algo fijo, sino es movible. Eso puede tener una reacción de permitirse ver qué tal esto y considerarlo como, más allá de que lo entiendas o no, quizás es porque no lo entiendes todavía, era lo que decía Nick Land, y por eso resulte para ti una rareza. En la medida que vas acostumbrándote a la presencia de esto y vas de alguna manera asumiéndolo en esa misma dirección, es porque la costumbre revela de que te puedes acostumbrar a algo y sí, tenerlo como algo que es invulnerable, es algo que para ti, y prefirieras que así sea, es inamovible, inmutable, pero resulta que en el momento en que esto se mueva, de ahí visión, por eso decía que es cuestión del escepticismo, más allá del dogmatismo. El escepticismo dice, bueno, creo en esto por el momento, ¿sí? Revela ese por el momento una inestabilidad, ¿acaso? Sí. Bien, esto es lo que conozco hasta ahora, es que todavía pudiera yo conocer otras cosas en el futuro y este paradigma se va a derrumbar y así voy montando, no tanto como un andamiaje, porque resulta que esto pudiera resultar más bien holístico y no ya esta situación de lo clásico mecánico, eh, de la mecánica clásica, ¿sí? Resumiéndolo, que bueno, que quiere perpetuar. Y esto es mismidad, ¿sí? Aunque se puede entender con todo lo que estamos diciendo de que eh, el asunto de mantener una regularidad y una sucesión, ¿verdad? Que te permita predecir los hechos, genera una sensación de conformidad. Pero este conformismo, este acostumbrarse a algo, que nuestro cerebro se va ocupando de que flexiblemente, como es la capacidad neuronal, neurosensorialmente, todo lo que ocurre también neurológicamente, bueno, a través de nuestros sentidos, por aquello de que yo lo tengo que palpar, ¿no? Resulta más bien algo dogmático, ¿no? Más allá de que sea también al mismo tiempo, y por eso es que debe mantenerse irónico por la contingencia. Aquí estoy hablando ya de esta fraseología de, de Richard Rorty. Así que es un juego de lenguaje más, Wittgenstein decía, que yo debería entender las reglas y una vez que las entienda las asumo. Pero yo también me puedo resistir y quedarme en mi mismo juego del lenguaje y cualquier otra regla lo veo como una rivalidad, ¿sí? Siendo que la lengua es justamente eso.
la lengua impone sus reglas. Es prácticamente algo que nos antecede y que, si bien le podemos agregar, primero tenemos que entender el juego del lenguaje apropiadamente, lo mejor posible, y eso pasa por no erigirnos del dueño de la verdad. Entonces lo dejamos como provisional, no algo dogmático, sino más bien algo que, por ser trascendente, usando esto, puede seguir creciendo, ¿sí? Y que una vez que yo lo entienda, ¿sí? En el sentido de que mientras más esté en contacto con eso y en un nivel de aceptación, todo pasa por acostumbrarme también a que esto ocurre todos los días de cierta manera, con cierta regularidad, y entender, así sea muy sofisticada, que no todo es tan lineal. Hay cosas que sin entenderlo existen de todas maneras y que nada tiene que ver con mi concepción de mundo, que es aceptable, es plausible que yo tenga una, pero recuerde que es una, es mi apreciación, es mi realidad, que también se debe mover. Hay otras realidades, ¿sí? Eh, lo cual no quiere decir de que eso se convierta en algo real. Puede que la realidad no tenga nada que ver con lo real. La realidad que cada quien tenga es su propia realidad, ¿sí? Ahora, lo real, la verdad absoluta, esta que quisiéramos inmutable, referencial, existe. Esa es la cuestión de que todos estos mecanismos, métodos, formas de ver, cosmovisión, están tambaleándose, de modo que todo vale ahora. Es una cuestión importante de entender, ya que, según esta visión, y aquí voy a hacer otro checking sobre el pensamiento de Zygmunt Bauman, ¿sí? Hablando sobre la modernidad y todo esto. Zygmunt Bauman vivió en el Holocausto, imagínense. Y el Holocausto y todo lo que implicó Auschwitz, estos campos de concentración, según que de él tengo que hablar en algún momento también, Adorno, ¿sí? Yo siempre me recuerdo de Adorno y no me recuerdo del compañero de Adorno. Adorno y el otro amigo de Adorno, eh, eh, ellos hablaban en la dialéctica de la ilustración, de el fin de la ilustración, no tanto el fin de la ilustración, ¿no? Porque claro que ahí hubo muchas ventajas que hasta ahora arrastramos, pero la racionalidad, este idealismo alemán, que es una forma de ver la ilustración también desde el punto de vista de los alemanes, de Hegel, que fueron armando toda esta ideología del idealismo trascendental, de sí, Immanuel Kant, una vez más. Todo esto revela de que, bueno, el progreso, la naturaleza, vamos a dominar la naturaleza, trajo una crisis tal de que si tú dominas a la naturaleza, yo que soy naturaleza, entonces es el hombre por el hombre. O sea, la humanidad también se está asumiendo allí en una controversia, ¿no? Yo estoy diciendo el hombre, pero incluía la mujer, ¿no? La humanidad. Pero sí, hay un dicho muy bien dicho que dice que el hombre, la humanidad, las personas se han tratado de dominar a sí mismas y esto ha causado o ha derivado en su propio perjuicio. Así que entendemos que esta crisis que dijo en la dialéctica de la ilustración más Horkheimer y Theodor Adorno, ¿sí? Aquí tuve que buscar esto para entender este libro, que más adelante lo vamos a ver en quizás otra entrega. Revela de que esta crisis llegó también, la crisis de los metarrelatos de la ilustración. Es verdad que la ilustración supuestamente acabó, ¿verdad?, con
el dogma judeocristiano, como ellos lo llamaban, y acaso acabó con eso. Baltimore dice que no, eso está conviviendo todavía, pero sí que tuvo una crisis muy aplastante de alguna manera, no definitiva. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Así que esta ideología quedó en descrédito también una vez que el idealismo alemán y todo lo que implicó la Alemania nazi y hacia dónde iba el mundo reveló lo poco inteligente que era la supuesta piensa, piensa, atrévete a pensar, domina la naturaleza, ¿sí? Así que, por supuesto que nada de estar de acuerdo con esto ahora, ¿sí? Esta ideología vuelve a resucitar y a través del fascismo y de estas otras formas de discriminación sigue siendo algo que está ahí latente, ¿no? Pero ni hablar de que esta escuela de Frankfurt, que más adelante y se inclinó más en cuestiones, sí, de las ciencias sociales, empezó con las cuestiones estas que también tiene que ver con las ciencias sociales también, ¿no? Con la economía, pero que más adelante se inclinó más a esta cuestión del humanismo, ¿no? Siendo que a través de esta sociedad capitalista, del mecanicismo de la era industrial, llevaba a creer que todo se podía industrializar. Eso todavía estamos muy impregnados de eso ahora, ¿no? Yo vendo mi tiempo y tú me das un dinero y al mismo tiempo, aunque la era de la esclavitud pasó, supuestamente, yo pudiera estar, sí, en una alienación que algunos dicen de que uno se aliena a uno mismo, pero yo sí entiendo de que hay unas representaciones de poder, empezando por el lenguaje mismo, ¿sí? Que nos van a condicionar el mundo en que vivimos, que ya está completamente estructurado de cierta manera y que si tú no encajas allí, pues sencillamente estás fuera del sistema. Y eso de pensar fuera de la caja, que se impulsa mucho como creatividad, nos es siempre permitible, o por lo menos va a ser más todavía difícil y hasta peligroso si atenta contra el status quo, ¿sí? Que pretende reproducir pero lo mismo, ¿no? Entonces, lo que decía Nick Land relacionado con, y usted lo puede leer si quiere, uno pudiera estar de acuerdo con esto o no, yo solamente lo traigo aquí. Uno puede creer si quiere esto, pero si tú quieres perpetuar algo, estás de alguna manera eh, cualquier aparición nueva, distinta de verdad, ¿sí? No unas modificaciones leves, aunque yo en estos días también hablaba de que la cuestión de mantener lo mismo es prevalente, ya que los referentes que uno tiene, eh, esto de la creatividad, de alguna manera trata de perpetuarse también como especie, ¿no? La autopoiesis, yo hablaba de eso, ¿no? De que tú mantienes lo que quieres, ¿sí? Aquello que más quieres, traes todos estos cambios, pero quieres que sepa lo mismo, que haya al menos una huella este, que tenga que ver con, no sé, a lo mejor cierta, sí, eh, vamos a decirlo así, quizás no con tanta pasión, pero sí como una especie de retroceder un poco, cierta nostalgia, se hace más bien un poco poética, relacionado al pasado, cómo yo voy a romper con esto del todo. Y entonces entran con esta situación más bien idílica de sostener, sí, una novedad, pero que sepa a lo mismo, ¿sí? No sé si me explico, ¿no? La autopoiesis yo lo expliqué más o menos bien. Digo más o menos bien porque no todo lo puedo explicar en este tiempo tan corto, ¿no?
Y bueno, eso va de eso, ¿no? Se asume de que hoy por hoy, eh, el hecho de que haya una modernidad líquida es una inestabilidad muy preocupante también porque eh, decía aquí Sigmund en su libro, dice, y por eso estoy viendo para acá, porque aquí tengo el libro o parte de él, y además otros escritos, que la búsqueda de la identidad es la tarea y responsabilidad vital del sujeto, y esta empresa debe construirse y al mismo tiempo se construye a sí mismo. La última fuente de arraigo quiere destrozarse con lo que venía sucediendo, pero al mismo tiempo arraigarse sobre sí mismo, sobre su propia identidad. Entonces esto suena mucho a el individualismo. Por cierto, que esto es muy eh, es característico de la sociedad estadounidense y otras sociedades también. Entonces el individualismo tiene que ver con el asumir su propia identidad. Esto no quiere decir de que no desprecias otras identidades, pero las identidades semejantes eh, prácticamente tendría que ver con esta metáfora de solidificar una identidad ya, así como una roca volcánica de una costa que se va endureciendo después de haber pasado por un proceso, cayendo por el volcán, hasta entrar en contacto con el agua, se endurece y sufre un cambio constante, de modo que puede volver a fundirse. El autor plantea, Sigmund Bauman, que al parecer estables desde un punto de vista externo, pero que cuando el propio sujeto se mira parece muy frágil y está en un desgarro constante. Según este planteamiento de modernidad líquida, el único valor heterogéneo es la necesidad de hacer con una identidad, de hacerse con una identidad, que sea flexible, versátil, que haga frente a las distintas mutaciones que el sujeto enfrenta a lo largo de su vida. La identidad se configura como una responsabilidad reflexiva que busca autonomía del resto y la constante autorrealización que además está evocada o abocada, mejor dicho, a una constante inconclusión debido a la falta de telos, la falta de finalidad, ¿no? Telos es como si de una obra de teatro se tratara, ¿verdad? Ya se cierran las cortinas. Es decir, si se cierran las cortinas ya terminó la obra. Mientras sigas viviendo va a haber cambio, va a haber cambio. Termina la obra cuando termina tu vida. Se cierran las cortinas. Pero mientras estamos vivos, entonces hay un cambio continuo. Eh, entonces eso habla Bauman. Es una transformación continua. Y uno pudiera pensar de que, claro, si cada individuo tiene derecho de transformarse y tiene, como decía también, una raciovitalidad, ¿sí? Eh, esto sí lo decía José Ortega y Gasset. Habla sobre yo me tengo que salvar yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Y si no la salvo a ella, no me salvo a mí tampoco. No es tanto un ego inmisericordia, si empieza con un ego moderado, pero que tiene que ver con el otro, ¿sí? Como decía John Ralph, si todos estamos bien, yo también pudiera estarlo. Así que no somos iguales en el sentido, ni tampoco pretendemos serlo, porque eso atentaría contra la identidad, ¿sí? Y cada quien tiene una identidad propia, que además es inconmensurable y bueno, esto revela lo difícil que es entender a la otredad, que si bien por la racionalidad compartida, el principio de caridad del que nos hablaba, por ejemplo, Donald Davidson, nos ayuda a entender de que hay una especie de acuerdo común en lo que podemos estar encontrándonos, ¿sí? Y en este
implica el contrato social. Pero el contrato social, esta actitud o esta forma contractualista que viene de la época, vamos a decir, muy asociada al modernismo, puede que se rompa, ¿no? Porque los derechos individuales donde quedan, el derecho colectivo a veces puede romper con el derecho individual porque yo tengo que ceder mis derechos para conquistar, bueno, tengo que hacer muchos deberes para conquistar derechos, eso es lo que quería decir, ¿no? O sea, mis derechos llegan hasta donde empiezan los derechos del otro, ¿sí? Entonces, la actitud esta individualista de que cada quien asuma su propia identidad ha estado sucediéndonos y que ahora se puede hablar del nihilismo, ¿sí? Y esto es peligroso si no se modera bien, pero al mismo tiempo todos estos cambios que va pasando la humanidad, bueno, uno sociológicamente pudiera entenderlo, cómo funciona la psiquis humana también cuando es un colectivo o las masas, ¿no? Pero si bien allí hay muchas individualidades que pudieran o no estar de acuerdo con la situación, pudieran tener su propia, y vaya que es así, identidad que choque rotundamente con el sistema. Y si se adaptan es porque hay una disimulación honesta de tu acarto, ¿verdad? Acepto. Yo hablaba de él también aquí antes en otro libro que yo más o menos expliqué aquí. Así que esta identidad que es ni siquiera fija, ¿sí? Pudiera llevar a pensar en que la sociedad está corrompida. No, más bien esto ha resultado de la crisis de los metarrelatos, también de la ilustración y de la época esta de la escolástica, ni se diga. Supuestamente con eso rompió la ilustración. Pero como la historia es un continuo, ¿sí? No podemos decir de que se rompe definitivamente, sino que esto se traslapa y se mezcla, ¿sí? Pero que alguien asuma una posición fija e irreversible, irreverente, desde el punto de vista humano, esto causa problemas. Esto siempre ha pasado así con aquellas posiciones que se quieren establecer, no con ganar posición a través de convencer al otro, que definitivamente tiene que ver con lo que decía Richard Rorty, de que hay que ampliar el acuerdo, ¿verdad? No así de forma, sí de forma persuasiva, no debe hacerse y siempre se llega a eso, lamentablemente, las revoluciones tienden a ser muy violentas. No ocurrió así con la revolución copernicana, también hubo violencia ahí con los inquisidores y todo esto que implicó, ¿verdad? La época del oscurantismo, ¿no? Claro, es que yo quiero que mi status quo permanezca, veo lo demás como una amenaza y la reacción puede ser la amígdala, ¿sí? Recuerda que todos estos movimientos son de seres humanos y la psicología humana es muy predecible hasta cierto grado, ¿no? Bueno, reaccionaron de forma violenta porque pudieron huir a eso o enfrentarse. ¿Y cómo me enfrento? Bueno, de forma violenta ha sido prevalentemente la manera, el método que se usa, más allá de la diplomacia, bueno, que tiene que ver con el logo, con hablar, con la palabra, más allá del mito, que no es una cuestión divergente y irreconciliable, sino que el logo y mito tiene que ver más o menos con lo mismo en el sentido de que se perpetúa, ¿sí? Este logo tiene la intención de perpetuarse también a través de la lengua y que si esta crisis cae, por eso decía Wittgenstein, ¿no? Que es mejor no hablar, lo que no se puede decir es mejor no hablarlo, ¿sí? Es una especie de solipsismo de Wittgenstein, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que quería decirle. Bien complejo hablar de esto. ¿Estamos viviendo acaso una sociedad líquida? ¿Sí?
Las personas no quieren comprometerse demasiado con nada. ¿Hasta qué grado esto afecta? ¿Acaso escepticismo debe moderarse más? ¿Acaso el hecho de que el dogmatismo pretenda fijar cosas e imponerlo desde la academia no es algo con la que todavía estamos lidiando? Más allá de que el lenguaje sea una especie de solución por la autopoiesis, que sea una especie de forma interesante de resolver los problemas, si a través del lenguaje se sigue dando explicación a los malos entendidos y no se cierran las cortinas del telos, sino que el debate sigue. En función de eso, podemos decir de que definitivamente el dogmatismo moderado pudiera ser valioso, pero que el escepticismo exacerbado también pudiera ser un peligro, porque estaríamos cayendo en el terreno de lo especulativo permanente, ¿sí? Y esta especie de no sentirnos anclados a algo, como Gravity, la película de Sandra Bullock, nos pudiera llevar a una situación de, sí, de psicosis, ya que nos sentiríamos en el noúmeno, ¿sí? No hay un espacio definido, aunque pudiera uno sentirse, sí, de alguna manera sin una atadura. Así que esta atadura realmente nos hace falta como una sensación de estabilidad, de control. Pero ¿quién es el que controla? Y la preocupación más allá de eso es eso, ¿no? ¿Quién controla? ¿Quién es el que impone? ¿Acaso es una persona en particular, una sociedad secreta, o nosotros mismos deberíamos hacernos responsables de nuestras decisiones y no estar siempre detrás de una especie de paranoia de personas como que si nos estuvieran persiguiendo cuando tal cosa no está ocurriendo? Bueno, la sociedad líquida en la que pudiéramos asumir vivimos está muy relacionada con eso, con los grupos identitarios, con que cada quien tiene derechos y más allá de sus derechos, con ello no debe, como decía Stuart Mill, tus derechos no deben vulnerar el de los otros. Ahí terminan, ¿sí? Ahí terminan tus derechos, nuestros derechos, ¿sí? Entonces, para leer un poquito más aquí y ir concluyendo, aquí habla sobre las redes sociales, quizás con eso me pueda despedir. Dice que, según Bauman, él dijo que las redes sociales, mire que él murió, Bauman murió, Bauman murió y ya las redes sociales existían, aunque no con tanto furor como hoy, ¿verdad? Porque mire, él murió, aquí estoy viendo, con 91 años en el 2017. No, sí existían las redes sociales. Pero claro, del 2017 para acá, quizás no contábamos con TikTok. Las otras creo que sí. Bueno, pero él decía que las redes sociales, y era una preocupación que él tenía, que una preocupación sobre las redes sociales en cuanto al individuo, ¿no? Porque dice que él publicó muchos artículos de prensa ya a lo último. Y según lo que él le llamaba la atención y era su preocupación, es que las redes sociales eran una herramienta para crear una comunidad propia. Bueno, eso es verdad, ¿no? Pero lo que realmente genera a esa comunidad era una especie de sustitución donde no se necesitaba habilidades sociales. En las redes sociales no se necesita ninguna habilidad realmente para surgir allí. A veces hay cosas muy tontas donde la gente tiene demasiados seguidores. Son áreas de confort, las redes sociales, usando lo que Zygmunt Bauman decía sobre ellas, ¿no? Es un área de confort, las redes sociales, donde no hay diálogo real, ya que la comunidad creada se realiza mediante el individuo. Y por lo tanto no existe la controversia ni los conflictos. Así su colectivo es seleccionado según la necesidad.
de forma que es fácilmente escogido o eliminado con un simple clic. Y el capital afectivo que se medirá por el número de contactos o de seguidores que se tiene en las distintas cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, también pudiéramos decir de TikTok, hoy por hoy, ¿verdad? Así el diálogo en las redes sociales sería un lugar para encerrarse de forma confortable y escuchar el eco de su propia voz. Es decir, la gente quiere escuchar y queremos escuchar permanentemente gratificación inmediata a través de gente que nos apruebe constantemente, ¿no? Estamos en este sesgo cognitivo de confirmación. Si alguien dice algo distinto, lo puedo bloquear, lo puedo quitar, lo puedo eliminar. Los enjambres que se entrelazan en estas redes y que es muy actual pertenecer a uno de estos en una red social, los nichos que se mueven allí, pueden ayudar a mejorar la sensación de soledad que tiene un individuo, porque de alguna manera se aísla a otra opinión, debido al escenario que esta gran individualización, esta masificación, pero al mismo tiempo hipermasificada, pero con un ego o un yoísmo, individualismo, que se quiere perpetuar y seguir viviendo con aquellos que pueden simplemente aprobarte vez tras vez. Entonces, esta aprobación constante libera la dopamina y te sientes bien, pero que es muy, muy cortoplacista, así que después te vas a sentir mal igual. Entonces esto lo que hace es perpetuar escenarios de sentimientos de soledad. Te puedes creer y sentir muy apadrinado, muy, muy confortado por todo este poco de seguidores y al mismo tiempo no hay nadie. Constituye una verdadera trampa, ya que realmente no hay una mayor sociabilización que la persona, el face to face. Bauman, dentro de su concepto de modernidad líquida, distinguía entre el concepto de grupo y enjambre. Los enjambres se diferencian de los grupos porque no incluyen herramientas de supervivencia. Se asocian y se dispersan en diversas ocasiones por determinados temas relevantes que van cambiando, atraídos por objetos, variables y en permanente movimiento. Este concepto de enjambre ha sido explorado por algunos autores a la audiencia que tienden a formarse en Twitter. Los distintos usuarios se comportan como un enjambre social y no como definición de grupo, uniéndose para acontecimientos muy variados, sin una identidad importante, y actúan en el escenario de ese concepto líquido que es ambivalente, va variando, que Bauman define en su libro así, ¿no? Por lo tanto, a pesar de la utilidad que ha tenido algunas de las redes sociales en distintos movimientos políticos, sociales, valga la redundancia, de diferentes tipos, como por ejemplo la primavera árabe, ¿verdad? Donde instigado por las redes sociales se permitió y eso se materializó en la revolución que trajo consigo la primavera árabe. Y eso ocurrió en distintos países y fue justamente por Facebook, por las redes sociales, no sé si por Twitter también, ¿no? Yo recuerdo que por Facebook, eso fue en los 2000 también, 2000 algo, no me acuerdo. Lo cierto es que trajo como consecuencia políticamente un cambio y bueno, lo que se dispuso a hacer toda esa gente era derribar con todas las monarquías, con todos los califatos, con toda esa gente, cosa que no hizo del todo eficientemente, ¿no? Aunque sí hubo líderes que ellos tumbaron. Entonces, estos grupos indignados terminaron con ponerse de acuerdo y hacer cambios a nivel físico, es decir, en la realidad, en lo real. Y los disidentes fácilmente se pusieron de acuerdo para tumbar el poder constituido. Bauman califica de lugares donde la vigilancia es voluntaria y autofligidas.
autoinfligidas. Ajá, la vigilancia. Todas estas críticas se ajustan a su concepto de modernidad líquida, donde la integración de las personas se realiza en una sociedad global, pero sin identidad fija, obligados a una adaptación continua, por lo que se depende continuamente de la presencia del otro que califica nuestra identidad y nos permite ser vistos. O sea que tu identidad depende de otras personas, pero de manera rotunda en la modernidad líquida, ¿sí? Entonces yo voy más bien como un enjambre, como esta cuestión que también pudiera explicar en otro momento, que habla sobre pensar ya no como individuo, sino como rebaño, ¿no? Salirse del rebaño es difícil, ¿sí? Bueno, esto es lo que más o menos tenía que decir Bauman y mucho más, pero al menos yo, usando como referencia a Bauman. Y bueno, esto pudiera traer más preguntas que respuestas. Así que dejen sus comentarios, digan la impresión de lo que les pareció esto. Y bueno, por el momento me voy a despedir. Nos vemos otro día. Hasta luego. Chao, chao.